Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Fernanda Paz y Anthony Bautista y el día de hoy vamos a mostrarles una presentación sobre la argumentación y conexión con la audiencia, y nosotros hablaremos sobre estos 4 temas que son historia de identidad, la ficción de ciencia política, las historias cómicas y por último las historias de aprendizaje. Y bueno, así que vamos a comenzar con esta presentación. En esta narrativa se desentrañan misterios rompecabezas personales al examinar la formación, evolución y autenticidad de la identidad individual o grupal a lo largo del tiempo. Desde la exploración hasta la conexión cultural, estas historias nos sumergen identidad humana. Acompañamos a los protagonistas en su viaje de autodescubrimiento, donde los hilos de autenticidad, aceptación y búsqueda se entrelazan para comprender quiénes somos realmente. La ficción en ciencias políticas, por otro lado, nos lleva a mundos imaginarios, donde la política y la tecnología convergen de manera única. En este contexto son los hitos de poder. Nos sumerge en un futuro distópico donde una inteligencia artificial gubernamental controla cada aspecto de la sociedad, desde elecciones hasta el acceso a la información. En otro caso, la narrativa desentraña conspiración política, explora los límites éticos de la manipulación tecnológicos. Esta obra, al fusionarlo e integra política con avances tecnológicos, plantea preguntas, inquietudes sobre el aspecto de poder y la lucha de la verdadera libertad en un paisaje político en constantes cambios. Esto es algo que hace que los relatos no solo nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la identidad y la política, sino que también nos desafían a nuestras percepciones y comprensiones. En estos temas fundamentales nos sumergen en estos relatos, nos encuentran ante un aspecto que nos refleja no solo el mundo ficticio, sino también nuestras propias realidades y las decisiones que enfrentan como individualismo y como sociedad. Uno de los temas de las historias de identidad es la autoexpresión. Estas historias suelen seguir personajes que se enfrentan a una pregunta fundamental sobre la ausencia y oposición a través de viajes intensos y reflexivos. Los protagonistas luchan por comprender sus verdades y superar desafíos personales. Otro de estos sería la aceptación personal. Estos exploran la travesía hacia la aceptación de uno mismo. Ya sea enfrentándose a la sociedad, a la presión social o expectativas familiares. Los personajes buscan reconciliarse con su identidad y encontrar la paz interna. Otro ejemplo sería la conexión cultural. Algunas historias abordan identidades de una perspectiva cultural, exploran como las raíces étnicas y las tradiciones familiares o las culturales que tienen, moldean la percepción también de uno mismo. Otro podría ser la diversidad de identidades. Estas narrativas celebran abordan temas como identidad de género, la orientación sexual, la pertenencia étnica y otros aspectos que contribuyen a la asignatura de cada persona. Y como último, pero menos importante, sería la evolución a lo largo del tiempo. Siguen los personajes a lo largo de sus vidas, mostrándonos cómo sus experiencias, sus relaciones y sus desafíos cómo impactan en su vida y transforman su identidad con el tiempo. Estos géneros literarios ofrecen una plataforma única para el diálogo cultural y social. Las historias se identifican, invitan a la empatía, a sumergirse en las experiencias de los personajes diversos, mientras que la ficción y la ciencia política desafían a los lectores a considerar las ampliaciones de decisiones políticas extremas en contextos ficticios, proporcionando una reflexión crítica sobre la realidad en la actualidad.
También en estos temas, al ser explorados con profundidad y sensibilidad en la literatura, no solo se entretienen, sino que también generan conversaciones, significa sobre la condición humana y la sociedad. También la intersección de la identidad y la política de la ficción no solo nos invita a escapar al mundo imaginario, sino también nos impulsa a reflexionar sobre nuestras propias existencias y la estructura que configura nuestras vidas. Y como última instancia, también podría decir que estas formas de narrativa trascienden al mero entretenimiento. Son herramientas poderosas para la complejidad de la existencia humana y los desafíos contemporáneos. Al leer todas estas historias, los lectores son llevados a reflexionar sobre su propia identidad, valores y la naturaleza que cambia de poder y la política de nuestro mundo. Los cuentos de humor. Estos se sumergen en el arte de provocar risas a través de la narrativa, desde el ingenio hasta la comedia de situación. Estos relatos buscan deleitar a los lectores con situaciones inesperadas y diálogos ingeniosos. La clave de es construir un mundo donde lo absurdo se convierte en lo divertido y donde los personajes enfrentan desafíos cómicos que resaltan en la ironía de la vida. Los elementos claves son que tiene personajes peculiares, que esto introduce personajes únicos con rasgos exagerados o situaciones cómicas inherentes a sus personalidades. El segundo es que los diálogos son ingeniosos. Tercero es que las situaciones son a veces absurdas. A veces colocan los personajes en situaciones extraordinarias o absurdas, y la sorpresa y la incongruencia pueden desenlazar la risa. El 4 es que la ironía, es que tiene ironía y exageración, que utiliza la ironía para resaltar la brecha entre la realidad y las expectativas. Y por último, la estructura narrativa es el planteamiento del problema que presenta el escenario y los personajes de manera que se perciba el tono humorístico desde el principio. El segundo es el nudo, que aquí desarrolla las situaciones complicadas y cómicas que desafían a los personajes. Aquí es donde el humor alcanza su punto máximo a medida que los eventos se desarrollan de manera caótica. Y el tercero es el desenlace. Resuelve las situaciones de manera inesperada, cerrando una historia con un toque final de humor, y puedes optar por un desenlace que subvierta las expectativas, dejando a los lectores con una sonrisa. Bueno, pues en conclusión, los cuentos de humor son un terreno fértil para la creatividad, donde la imaginación y la comicidad se entrelazan para ofrecer una experiencia de lectura alegre y entretenida. Las historias de aprendizaje se sumergen en el viaje interno de un personaje, explorando su evolución y desarrollo a lo largo del tiempo. Estas narrativas buscan capturar la esencia del crecimiento personal, destacando las lecciones aprendidas en el camino hacia la autorreflexión y el autoconocimiento. Los elementos claves de estas son el protagonista en transformación, que presenta un personaje principal con características específicas que evolucionará a lo largo de la historia. El segundo es el conflicto y el desafío. Introduce situaciones desafiantes que exigen a los personajes superar obstáculos. Estos conflictos proporcionan oportunidades para el aprendizaje y la superación personal, contribuyendo al arco del desarrollo. El tercero son los mentores y figuras de guía, que estos incluyen personajes que actúen como mentores o figuras de guía, y estos individuos desempeñan un papel crucial al proporcionar sabiduría, consejo y perspectivas valiosas que impactan el crecimiento del protagonista. El 4 es la autorreflexión y el cambio interno, que dedica momentos a la autorreflexión del personaje principal, la evolución interna, los cambios de perspectiva y la adaptación emocional, que son los aspectos claves para destacar en el viaje del aprendizaje. La estructura narrativa es el inicio del viaje. Presenta al personaje en su estado inicial, estableciendo una situación actual y las circunstancias que desencadenarán su búsqueda de aprendizaje. El segundo, que es el desarrollo del personaje, que aquí se desarrolla la historia a medida que el protagonista enfrenta desafíos y aprende lecciones importantes. Cada experiencia contribuye a su crecimiento y cambio. El tercero, que es el clímax del aprendizaje, y lleva al personaje a un punto culminante desde las lecciones aprendidas que se consolidan. El cuarto es la resolución y transformación, que concluye la historia mostrando cómo el personaje ha cambiado internamente. Puede resaltar la transformación a través de acciones, decisiones o una nueva perspectiva de la vida.
Y bueno, pues en conclusión, las historias del aprendizaje ofrecen una exploración rica de la evolución personal. Al sumergir a los lectores en el viaje de crecimiento de un personaje, estas narrativas buscan inspirar, enseñar y recordar que el aprendizaje continuo es una parte integral de una experiencia humana. Y bueno, esto ha sido todo por nosotros. Muchas gracias por su atención.